¿qué tal? Soy Gina Cruz. Bienvenidos nuevamente a Chismeando con la Historia. Ya sabes, en este canal hablamos de los chismes más suculentos y más jugosos de los personajes de la historia. Si te gusta mi canal, por favor, dame tu like, suscríbete, activa la campanita, déjame un comentario y comparte en tus redes. Comenzamos. Bueno, pues hoy tenemos un personaje a petición popular. Pues gracias a Lorena Velázquez, Arquitecto Ledesma y a Felipe Cruz, hoy vamos a tener un personaje mexicano y muy suculento. Y Felipe Cruz, del canal El Philip y de En Shock y del Alarido, de Productora 69, sugirió Josefa, Doña Josefa, nuestra Josefa Ortiz de Domínguez, un personaje muy importante en la historia de la independencia de México. Normalmente a este personaje se le da solo una pequeña mención por unos 3 taconazos que dio, pero no, nuestra Josefa tenía mucha telita de donde cortar. Así que, por favor, ponte cómodo y te voy a contar lo mejor de Josefa y los chismes de su historia. Bueno, pues Josefa ya era un personaje que pintaba maneras desde pequeña. Era ya revolucionaria desde pequeña. Ella fue hija de un capitán vasco y de una mestiza. Entonces, este capitán, por irse a la guerra y a sus asuntos de la guerra, pues, que se llamaba Juan José, pues deja a la familia y doña Manuela se queda sola con Josefa y sus hermanos. No sabemos exactamente cuántos, pero al menos sabemos que teníamos hermanos. Y bueno, pues también la madre fallece al poco tiempo. Así que Josefa se queda huérfana, pues realmente muy pequeña, y se queda a cargo de su hermana María, que era mayor. Entonces, más o menos con la ayuda de algún pariente o algo así, pues iban saliendo adelante hasta que María se casa, o está en edad casadera, y se casa y sigue haciéndose cargo de Josefa. Entonces, a saber, algo no ha de haber salido bien, o Josefa no se sentía muy cómoda. El caso es que aparte Josefa ya era rebeldona, así que a Josefa, ella toma la iniciativa de ir a pedir que la inscriban al colegio de San Ignacio de Loyola, que lo conocemos como el Colegio de las Vizcaínas. Era llamado así porque los fundadores eran vascos y era un colegio para niñas o muchachas. Entonces, de origen normalmente vasco, como el papá de Josefa, don Juan José Ortiz, era vasco, pues por eso la niña puede entrar, o bueno, Josefa, que es una muchachita, puede entrar y solicita ella entrar a formar parte de la escuela, a internarse allí. Cosa que era una situación única, porque normalmente lo que sucedía era que la familia los metía a las niñas o a los conventos o a estas escuelas donde las enseñaban a hacer pues amas de casa, pero de postín. O sea, eran esposas, se esperaba que se casaran con alguien de cierto poder adquisitivo, lo que se llamaría un buen partido. Así que pues Josefa, ella pide entrar ahí, la aceptan y pues en el registro del Colegio de las Vizcaínas se anota todo. Se llevaba un registro de todo. Y entre las cosas que los historiadores, específicamente de Josefa, descubrieron fue que la niña era muy rebelde. O sea, era muy contestona. Le contestaba a las maestras. Ella lo que tenía era algo que le ponía verde, eran las injusticias. Es que era Aries. Ella nació un 19 de abril de 1773. O sea, era Aries. Y como buena Aries, pues tenía su carácter. Entonces, eso era lo que a ella le ponía muy mal. Aparte pues es que no se sabía quedar quieta, le gustaba aprender de todo, quería saber de todo, se adelantaba a todo. Después, a ver, Josefa, que pongas atención en clase, y la otra ya estaba acá papando moscas, porque estaba siempre, pues sí, siempre muy inquieta. Y bueno, pues un día
en uno de esos días que visitaban el patronato, los miembros del patronato del Colegio de las Vizcaínas solían hacer visitas o inspecciones con cierta periodicidad para visitar el colegio. Entonces, pues ya sabes, oiga, pues que va a venir alguien del patronato. Así que niñas, por favor, a ver sus uniformes bien planchados, bien lavados, secaditos, bien guardaditos, todas muy monas, bien peinaditas, muy juiciositas, porque viene un miembro del patronato. Niñas, entonces ya ya sabes, como los típicos festivales de cuando viene alguien, que una que aprendió poesía y que la otra leía la carta de bienvenida al miembro del patronato y tal. Y ese miembro del patronato que visitaba en esa ocasión el colegio, que iba a llevar las cuentas y revisar que los números estuvieran bien, que qué faltaba, que hay que arreglar, que le faltan las muchachas, en fin. No era nada más ni nada menos que don Miguel Domínguez. Era un joven abogado de 34 años por allí y pues acababa de enviudar. Entonces, pues, era muy inteligente, se había graduado muy joven, de muy pronto fue miembro de la tesorería, era muy bueno para los dineros, era una persona muy ordenada, muy juiciosita. Entonces, por eso lo habían mandado al patronato, porque sabía llevar muy bien las cuentas y ver lo que faltaba, etcétera, organizar y administrar. Entonces, pues estaban ahí las muchachitas y que buenas tardes, pues, querido don Miguel, aquí es su casa, el Colegio de San Ignacio de Loyola de las Vizcaínas, ya te las puedes imaginar así como en la primaria o en la secundaria, pues así. Cuando venía el inspector de la Secretaría de Educación Pública en México, pues así a nosotros en la escuela nos acostumbraban a buenos días y hacerle un poco darle la bienvenida. Así que, pues estaba, para más o menos darnos cuenta del carácter de doña Josefa, o sea, de nuestra Pepi, pues todas cuando empezaban a saludar, que tenían que hacer el recorrido de saludar a don Miguel, pues todas iban así como que cabezas gachas, y ella iba muy Aries, muy buenas tardes, buenos días, y ya eso don Miguel dijo, porque además, otra cosa que hay que aclarar es que doña Josefa no era esa viejita horrorosa que nos pintan en el billete de 5 pesos, no. Eso ya sería cuando estaba ya mayor y además mal pintada. Por eso, como dijo la Chilindrina, cuando le dijo el profesor Girafales, ¿quién es el peor enemigo de doña Josefa? El que la peinó y el que la pintó, de verdad. Porque bueno, tú te imaginas en un colegio lleno de niñas guapas, porque los vascos son bastante bien parecidos, las chicas también muy guapas. Entonces, tú te imaginas una combinación así, una chica con carácter y además que destacara en todas esas compañeras. Pues se dice que como ella estornudó, ella estaba cerca de don Miguel y como ella estornudó, pues don Miguel de caballerosidad le dio el pañuelo. Entonces es cuando repara en ella, dice, esta muchachita está muy guapa. Y aparte es medio altanera. Entonces, a ver, ¿y esta muchachita qué es o quién es? No, pues es que esta niña, que Josefa, que bueno, sí, perdón, licenciado Domínguez, pero bueno, que le ha faltado en algo. No, si yo nada más preguntaba. Bueno, pues que Josefa es así, asado. Interesante. Así que, pues don Miguel empezó a ir con más frecuencia a hacer sus inspecciones al colegio de las Vizcaínas, pero también le mandaba notitas a doña Josefa. Pepi tenía 17 años apenas, o más, sí, más o menos. Entonces, pues, termina conquistándose a la Pepi. Además, fíjate, es que aparte que seguramente sí la conquistó porque también don Miguel era muy inteligente, y la inteligencia sexy. También era muy buena oportunidad para ella porque realmente como ya no tenía dote, pues era muy difícil que encontrara un super partido. Tampoco creo que de Pepi se fuera su afán, pero bueno, la familia así como digo, oye Pepi hay que casarla, en fin. El caso es que don Miguel ya de plano se queda enganchadísimo con Pepi, con nuestra Pepita, con Josefa, y entonces pide al Colegio de las Vizcaínas la venia o el permiso para empezar los trámites para casarse. Y pues ya sabes que empezó la burocracia que hay. ¿Cuándo sale este papel? No, pues mañana. No, pues que venga más tarde. No, que...
Porque claro, es que como una niña del colegio, que además no es de familia adinerada, o sea, como con Don Miguel, pues no, o sea, Don Miguel, aquí tenemos otras niñas que vienen de familias más acomodadas. ¿Cómo? Bueno, el caso es que como no tardaban los papeles, pues la Pepi, pues es claro, impaciente, y dijo, pues que agarra sus cositas, como decimos en México, sus tiliches, tomó sus cositas, ala, se fue a vivir con Don Miguel. ¿Tú te imaginas en ese entonces? Así se las gastaba la Pepi. Así era Josefa. Entonces, pues así 2 años, imagínate si ahora todavía hay quien se escandaliza porque alguien se va a vivir con el novio, imagínate en 1790, o sea, eso, 89, o sea, eso era un escandalazo. Bueno, pues no quedó más remedio que Josefa y Don Miguel se casaran. Ya tendría como 17, 18 años cuando se casaron, sí, como en el 91 creo, de 1791. Entonces, ellos se casan, pero en secreto. A ver, ¿qué se llama casarse en secreto? Es que no es que se casaran escondidas propiamente, sino que como no... A ver, ya vivían juntos, además ya habían tenido una hija, fuera de matrimonio. Entonces, Don Miguel ya tenía hijas de su matrimonio anterior. Entonces, pues sí había que casarlos, pero pues tampoco era para para hacer boda, o sea, a ver, no, esto era como era escandalosín, pues había que casarlos así, y pues así se casaron Doña Pepi y Don Miguel, así, y habían ya tenido a su primera hija, la primera de 14 hijos, así tú me dirás si era fea la Pepi, 14 hijos. Y Don Miguel tampoco, o sea, no es el viejito que nos pintan, bueno, que nos ponen en el libro de texto en México. A ver, ese retrato se hizo cuando Don Miguel estaba ya muy mayor. Se murió a los 74 años, pero no cuando conoció a Josefa. Con Josefa era un galán joven. Bueno, se casan y a Miguel le ofrecen el puesto de corregidor en la ciudad de Querétaro. Para que sepas más o menos por dónde nos vamos a mover, el Querétaro, lo que es la región del Bajío, está exactamente en el centro de México. Entonces la Ciudad de México está muy cerca de esa región que pues, están en los estados de Querétaro, San Luis Potosí, parte de Jalisco, Aguascalientes, me parece un poco de Zacatecas, Hidalgo, toda esa zona, está un poco del Estado de México, toda esa zona se llama el granero de México, porque ahí lo que siembres se da. Y era la zona donde estaba, digamos, toda la chicha de la Nueva España. O sea, la Nueva España era enorme, pero digamos que los tejemanejes y el gran control se llevaba en esa región. Por eso se lo proponen a Miguel de irse de corregidor a Querétaro. Corregidor es algo así como decir ahora un gobernador o un presidente de comunidad autónoma o sí, alguien que se hace, o en Alemania sería un Bundespräsident, puede ser. Es precisamente quien gobernaba esa región. ¿Por qué lo necesitaban allí? Pues porque ya había habido pues, unos cuentas no muy claras, entonces necesitaban a alguien de las características de Miguel para que fuera a controlar allí lo que iba y venía. Bueno, así se van, en 1802 se van Miguel y Josefa con los críos, bueno, con los que tenían apenas todavía, y ahí estaba Josefa. Pero Josefa, te digo, tenía un carácter de los suyos, era la que, en pocas palabras, en México llamaríamos a Don Miguel un vilón, porque todo le daba gusto a su señora, que su señora, oye Miguel, ¿qué quiero? Sí, Pepa. Oye, que sí, Josefa. Oye, que sí, Josefa. Y dentro de las cosas que les molestaban mucho a Miguel y a Josefa era la situación llamada de las castas. En México había una serie de parámetros que, por ejemplo, los que podían ocupar los puestos más altos, o sea, los virreyes y los grandes ministros, tenían que ser españoles peninsulares. En México
en la Nueva España, en esos años ya los empezaban a tener un poco hasta acá y les llamaban gachupines de forma despectiva. Si a nosotros nos llaman sudacas, bueno, nosotros llamamos gachupines. Ahora ya es un poco más familiar, pero no era bonito decir así. No era precisamente un piropo. El caso es que los criollos específicamente eran los más molestos de todos porque eran hijos de españoles. O sea, la diferencia entre el que nació en, yo qué sé, en Valladolid de Castilla y Valladolid de Nueva España, que ahora se llama Morelia, la ciudad, pues era nada más la geografía, porque genéticamente era lo mismo, eran españoles. Y los criollos en el fondo se sentían españoles. Se les llamaba novohispanos. Entonces, era un malestar porque decía, bueno, si nosotros sabemos hacer lo mismo, somos tan españoles como ellos y demás, ¿por qué no podemos acceder? Tampoco es lo que nos han contado de que, ay, estaban a favor de los indios. A los indios siempre les han importado un pimiento, siempre las castas bajas les pareció un pimiento. Ellos lo que querían era tener exactamente el mismo poder que los de arriba, o sea, los españoles peninsulares. Bueno, pero además de esto, doña Pepita, o doña Josefa, sí que traía esa situación de las injusticias desde el colegio. Digo, la reportaban que porque una compañerita le pegó a la otra, pues de una forma injusta, pum, Josefa se metía. Ella trataba muy bien a la gente de su casa, a la gente de servicio de su casa, que obviamente eran o personas mestizas o indígenas, ella las trataba muy bien. Eso es muy importante de tomar en cuenta para después. Entonces, bueno, cuando nos vamos a Querétaro, o sea, Miguel, Pepita y nosotros con ellos, en la historia, cuando nos vamos a Querétaro, ahí se encuentran Pepita con que tiene que arreglar la casa, tiene la casa real, se le llamaba lo que sería ahora un palacio de gobierno, pero es su casa la tiene que arreglar, que hace falta, todo lo organizan y se hace muy querida por la gente de la localidad, porque es muy amable, es muy atenta, trata a la gente con muchísimo respeto, fuera español o fuera indígena, ella sí trataba bien a la gente. Por eso digo, es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, porque eso le va a servir después. Entonces, cuando, más o menos en 1805, que es cuando ya la gota derramó el vaso, el corregidor, o sea, Miguel, denuncia unos malos manejos de unos españoles peninsulares. Los denuncia, finalmente era su trabajo, te digo, él era como contador, procurador o inspector de Hacienda, o sea, él se hacía cargo de los dineros que entró, que faltó, que se pagó, dice, aquí falta dinero, y lo denuncia. ¿Y cómo lo premian? Como los que se habían mangado el dinero, mueven sus influencias y al que terminan echando para afuera es a Miguel. Y entonces lo vuelven a regresar a la Ciudad de México. Y entonces cuando ya Miguel se regresa a México con todo y Pepita, con los niños, otra vez empiezan a haber desmanes en Querétaro y dice, ¿sabes qué? A los 3 años. ¿Sabes qué, virrey? Por favor, mándanos otra vez a Miguel, porque es que aquí esto no hay quien le meta mano y necesitamos orden. Entonces ahí va otra vez Miguel de corregidor y con doña Josefa, que no es que doña Josefa fuera la corregidora, que eso le duele a un montón de historiadores que digan, ay, es que ya no era la corregidora, era el corregidor, sí, ya sabemos, pero así, ya, vamos a ponerle corregidora consorte, si les gusta, a los historiadores machistas. Bueno, el caso es que doña Josefa, ahí es que realmente la que meneaba el panero. Ahí ella opinaba, pues su marido era su marido era también mente abierta, le gustaba a su Pepita así. Además, pues digo, yo creo que se han de haber querido muchísimo, porque digo, para 14 hijos, entonces, que además es que parecía como escopeta, pero ella no estaba en el rincón, no, doña Josefa tenía su carácter, y ella iba a opinar, y ahí ella también decía, y etcétera. Entonces, en aquellos momentos, después de un primer intento, histórico que nos han contado, que en 1808,
Primo de Verdad, no me acuerdo quién más, Lucas Alamán, y, en fin, hay varios que quieren hacer, viendo que el rey Fernando VII se está destituido en España. Finalmente, si se supone que la Nueva España le tiene que rendir pleitesía al rey, pues ¿cuál rey? Entonces, bueno, ok, ya, o sea, nos aguantamos a los españoles, pero a los franceses. Y luego a Pepe Botella, que ni siquiera, ni a Borbón, ni siquiera de los Borbones. O sea, es que era un señor que pasaba por ahí, era el hermano de Napoleón. Entonces, aparte, España estaba tan metidos en la guerra con Napoleón que no había ni quien le metiera mano a lo que llegaba de la Nueva España. Entonces, pues ahí los españoles peninsulares que estaban en la Nueva España, pues eso sí, ahora sí que a río revuelto ganancia de pescadores porque no tenían que rendirle cuentas a nadie. Si en la madre patria todo era un despiporre, pues entonces nada más ni nada menos que se quedaban con todo. Y eso provoca que una serie de pensadores también inspirados por la ilustración, digan, bueno, pues vamos a hacer un gobierno autónomo, o sea, el Reino de México. Incluso al virrey le decían, tú puedes ser rey. Oye, de ser virrey a ser el rey de todo esto, que es más grande y más rico, pues no, le hicieron un golpe de estado, al final eso quedó en agua de borrajas, muchos desaparecieron en circunstancias misteriosas, la Constitución de Cádiz, adiós, muy buenas, o sea, viva la Pepa, pero no nuestra Josefa, sino la Constitución de Cádiz. Bueno, el caso es que llegan, ya estos empiezan a tener un montón, los criollos específicamente tienen todavía más malestar que antes. Y entonces, ocultándose en tertulias que estaban muy de moda entre la gente bien, en las tertulias músico-literarias, que si vamos a leer un libro, que si no sé qué, que si no sé qué tanto, se organizaban esas convivencias y en realidad lo que estaba haciendo era conspirar. Se estaba viendo cómo vamos a derrocar a estos porque no hay manera de echarlos. O sea, realmente a la Nueva España le importamos un pimiento. Está metido en sus rollos. Y estos se están saqueando. O sea, para que saquen estos, que son 4 gatos, que ya ni siquiera queremos depender de España, al de quedarnos nosotros, pues nos lo quedamos nosotros. Entonces empezaron a conspirar. Pues todos los que conspiraban, pues ya los conocemos en México, son los héroes que nos dieron patria, los que ves siempre en los libros de texto, etc. Y entonces en una de las casas, primero se hacían en casas de un abogado, un licenciado o alguien, y Josefa estaba, es que yo quiero ir. Pero a ella le gustaba estar donde se meneaba el bacalao, donde había que mover el mole. Ella no quería quedarse a casa a tejer, sí bordaba muy bonito y cosía muy bonito, pero ella quería algo sustancioso, jugoso, interesante, inteligente. No hablar de los jitomates. Entonces le dijo a su marido, oye Miguel, ¿y para qué se van a la casa del señor este? ¿Por qué no se vienen aquí? O sea, aquí hay más espacio, aquí pueden venir todos. Lo que pasa es que ella quería estar. Y pues yendo a casa ajena no podía. Así que así se organizan las famosas tertulias de Doña Josefa. Ahí, en una de esas tertulias, pues conoce a Hidalgo, conoce a Allende, que ellos se movían en toda esa región que te acabo de mencionar, que es el Bajío. Y ahí, bueno, Hidalgo creo que nada más fue una vez. Pero el que sí iba más, porque se movían más cerca de allí, era Ignacio Allende. A ver, aquí es donde vienen los chismes jugositos. A ver, Ignacio Allende se hizo muy asido. Entonces, las malas lenguas decían que con quien le tiraban la onda, era a Doña Josefa. Y que Doña Josefa y Don Ignacio, dice Nacho, dice Pepi. A ver, era más o menos de la edad. Porque Don Miguel, por ejemplo, Miguel le llevaba como 15 años a Josefa, a Pepita.
A Ignacio era ya más o menos de su edad en ese entonces. Estamos hablando que Josefa tendría unos 36 años, 38 años por allí. Y pues más o menos Allende estaría por las mismas, cerca de los 40. Entonces, aparte Allende era, o sea, Ignacio Allende era como el Luis Miguel de la época. O sea, era famoso, era guapo, todas las chavas querían con él, todas las señoras querían con él. Cuentan que, por ejemplo, que cuando había una corrida de toros, él se saltaba y se ponía, se enfrentaba al toro cuerpo a cuerpo, en fin, como lo que se llama forcar, pues. Que no necesitaba capote, no, él era como el Gastón de La Bella y la Bestia, el más guapo Gastón, y así todas las chicas al pasar, tal cual. Ay, qué guapo es Gastón, tararana, pues así, tal cual. Con Allende era así la cosa. Entonces, a ver, si es posible que Josefa se haya visto impresionado de lo guapo y galán de Ignacio, de Don Nacho Allende, pero pues es que ella no se quedaba atrás. Entonces, además, era una mujer fuera de lo común. Entonces, seguramente a Don Nacho también le ha de haber llamado la atención. Ahora, si tomas en cuenta las fechas y los 14 hijos, pues para esos entonces Pepita estaba embarazada. O sea que tampoco... O sea, tuvieron sus quereres, quién sabe, pero yo no veo a qué hora los podría tener. O sea, normalmente casi siempre quien cuenta eso es un varón. Y se nota que como nunca estaba embarazado, ni el proceso que lleva, ni el posparto, ni la amamantada y todo eso, ahí se piensa que todo el mundo está pensando en eso, pero no. Yo creo que no. Pero las malas lenguas decían que sí. Ahora, otras lenguas dicen que no, que Nacho del que iba era por unas hijas de Miguel. ¿Se acuerdan que yo les dije que él tenía 2 hijas del matrimonio anterior, que ya estaban en edad? Entonces a lo mejor Nachito iba detrás de una de las hijas. Entonces no tanto iba a ponerle los cuernos a Miguel, sino que lo quería de suegro. Pero algunos le decían, oye Miguel, ¿que es cierto que Pepa te pone los cuernos? Y él decía, ¿Amu? No, pero bueno, eso yo creo que serán malas lenguas. El caso es que se sabe que en esas tertulias se hablaban de cosas y también había un intercambio posterior de información en todo lo que estaban armando. Había varias conspiraciones, ya a los que vivimos en México nos hablan de la conspiración de Celaya, la conspiración de Guadalajara, la conspiración de no sé dónde, y se cayeron varias de ellas, porque claro, después del 1808, los hispanistas o los que no querían que hubiese una revuelta estaban viendo conspiraciones hasta por debajo de las piedras. Te digo, también con cierta lógica. Bueno, el caso es que en esas tertulias, una de las cosas, por ejemplo, se veía muy así, muy acaramelados, no acaramelados, pues sí, acaramelados, o bueno, muy cercanos a Nacho y a Pepa. Por eso a Miguel también le metían un poco de ruido por allí. Y una de las cosas que ella utilizaba como mensajería eran dulces. Dulces hechos con sus manitas, hechos en casa. Y yo, ay, Nacho, ahí te mando unos dulces, pero en los envoltorios, o sea, para separar, para que no se peguen estos dulces, los dulces mexicanos, si los pones todos juntos, muchas veces se llegan a pegar. Entonces, con frecuencia, con papel de seda se pueden separar. Entonces quedan, pues, que se pueden manipular muy fácilmente, se conservan mejor. Pues se dice que en esos papeles, Josefa mandaba mensajes. Entonces, claro, las lenguas malas de ahí, viperinas, chismosas, pues han de haber dicho, no, pues sí, mira, Josefa anda, pues mira cómo le tira los tejos. Sí, seguro andan, seguro el pobre de Miguel está ahí en la arena, ¿cómo se llama? De la arena de toros, en la plaza de toros. Pero ahí le mandaba los mensajes. Entonces, quizá también, a lo mejor a Pepa le convenía también distraer que la gente se pensara que las cosas iban por allí y no que se estaban haciendo conspiraciones y confabulaciones y que estaban organizando un movimiento armado ya en su casa. Y más que era la Casa Real, o sea, para su gobierno. Bueno, en una de esas, nunca falta el infiltrado, o los infiltrados, y uno de esos infiltrados denuncia, bueno, ya se habían preparado las conspiraciones originalmente para el mes de octubre, pero hubo 2 denuncias. Una del 10 de septiembre de 1810 y otra del 13 de septiembre de 1810.
Entonces, cuando vienen esas denuncias, es decir, el chismoso que estaba ahí como que, ay, sí, sí, vengo a la tertulia, ay, sí, qué rico está el dulce, ay, muchas gracias por el café, ay, qué bueno está el vinito, ay, que... Seguramente en una de esas estuvo tomando notas para irlos a denunciar y recibieron 2. Y entonces alguien, o sea, Miguel, como corregidor, recibe la orden de apresar cuando vengan a la tertulia, decir la orden para apresar a Allende y a todos los que vinieran, o sea, a Allende, Aldama, los hermanos Galeana y a todo Quisqui que pasara por ahí. Por ejemplo, los hermanos Galeana eran muy amigos de don Miguel. Entonces, don Miguel en ese momento dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y lo mejor que pensó es, no hago nada. Y entonces, pues claro, es que en el fondo, o sea, por un lado estaba, o sea, es que no se puede estar en misa y repicar, o sea, entonces estaba adorando al Dios y al diablo, no, no se puede, o sea, no. Entonces, pues Josefa dice, decídete, Miguel, vamos a hacer esto y esto. Dijo, no, Pepa, no. Entonces la encierra, es la famosa escena de cuando la encierra. Que unos decían, no, es que cuando le dice Josefa, es que nos han descubierto, algunos pensaban, no, es que nos han descubierto a Nacho y a mí, y por eso Miguel se puso celoso y la encerró. No, es muy probable que don Miguel, o sea, con tantos hijos, varios de ellos pequeños, cuidando a su mujer, que están metidos hasta el ajo, sobre todo su mujer, era la que estaba más metida en el enjuague, pues había que de alguna manera asegurarla porque él sabía, precisamente como miembro finalmente del gobierno, las que se podía venir. Entonces, pues es cuando encierra a Josefa, que es cuando Josefa tiene que avisar, ellos tenían una señal específica que era dar creo que de 3 golpes, y resulta que el alcalde que vivía también abajo, o sea, también en la casa real, porque se acostumbraba a vivir en el lugar donde se trabajaba. Entonces, si tú eras corregidor, pues vivías en la casa real. Si eras alcalde, vivías en la alcaldía. Como estaban juntas, pues entonces estaban allí puerta con puerta o pared con pared. Es cuando le avisa para que le avise a Allende y a su vez a Aldama, que a su vez a Hidalgo, dando la orden, o sea, no para decir, ay, avísenles. O sea, tú te imaginas a Pepa decir, ay, por favor, avísale. No, a ver, que se muevan, que levanten ya, que esto no es para octubre, que ya deshicieron la conspiración de aquí, ya apresaron un montón. Así nos tenemos que levantar. Por eso, el grito, para los que no son mexicanos, que no conocen la historia, el grito en lugar de hacerse en octubre, o sea, la ceremonia de grito del 15 de la noche del 15 de septiembre, es para conmemorar ese momento cuando Hidalgo llama a armas al pueblo a levantarse en contra, que decir, remuera el mal gobierno. Se refería al gobierno del virreinato. Entonces, por eso es el 15 de septiembre, es decir, en lo que llevaba a caballo uno, llegaba a caballo el otro, le avisa, así se pudieron hacerlo y no esperarse hasta octubre. Por eso se llama el Grito de Dolores. Hidalgo estaba en Guanajuato, Allende estaba en San Miguel el Grande, que ahora, si alguna vez vas a México y vas a estado de Guanajuato, por favor no dejes de visitar San Miguel de Allende, llamado así por Nacho. Bueno, pues entonces, en que nos quedamos en que ya se vino la revoltura, a final de cuentas el corregidor tuvo que apresar a lo que pudo a los hermanos Galeana, los encontró que tenían herramientas, no armas, en fin, se armó lo que en México ya conocemos, la historia, que se levantaron en armas, se levantó el pueblo, murió mucha gente, los realistas contra los insurgentes. Y durante un año, más o menos, menos de un año fue lo que ocurrió, hasta que apresan a los principales cabecillas, que eran Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Aldama, etc. Y que, bueno, los fusilan, los decapitan, bueno, todo lo que ya sabemos que pasó. Pero a Josefa, no, hay gente que dice que estaba o casi a punto de parir, o estaba embarazada. Pero es que además esto sucede en 1811,
Cuando a Josefa la apresan y a don Miguel también es en 1813, cuando se descubre que quienes apoyaban a toda la insurgencia eran los corregidores. Bueno, don Miguel, porque ahora sí ya don Miguel lo estaba haciendo, pero de una manera un poquito más discreta, más hipocritona, cara a los virreyes. Pero es que aparte don Miguel era así, como que digo, tiene una veladora para un santo, tiene una veladora para el otro. En realidad lo que él quería tenía el orden, pero aquí la movida, te digo, era Josefa. Y cuando descubren todas esas, los dulces famosos, etcétera, pues van y la apresan. Y de hecho los apresan a los dos, a Miguel y a Pepa. A Josefa. Lo que pasa es que Josefa, o sea, en 1813, acababa de dar a luz o estaba todavía embarazada de su última hija, Camila, que le llaman la hija de la patria, a la niña. Entonces, como estaba o sea, o estaba recién nacida la niña, entonces, y como era mujer, entonces no tenía que ir ni a paredón, ni a fusilado, tampoco habían participado desde el punto de vista armado, es decir, no empuñaron armas, no, por ahí no iba, era nada más la cosa conspiratoria. O por supuesto, le retiran el puesto de corregidor a Miguel, los envían a la Ciudad de México, los encierran en un convento, el de Santa Teresa de no me acuerdo qué, ella en un convento, a él en otro, y era un convento de unas caricias, y donde estuvo Sor Juana. Y allí, que era muy frío, ahí podía atender a la niña. Al final, el virrey, por alguna razón, termina razonando con Miguel, y Miguel sale relativamente pronto, pero Josefa no. Porque Josefa no quería redactar una carta diciendo que se retractaba. No, es que ¿por qué lo voy a decir? Josefa, que mira, que pide perdón, que dices que no lo vuelves a hacer, que no, Josefa, por favor. Entonces tienes finalmente don Miguel se viene acá con los hijos que se dejaron traer, porque los mayores dijeron, no, ¿yo qué voy a ir a hacer aquí? Bueno, la mamá la terminaron alucinando, porque, o sea, como mi mamá nos expuso a tal situación, mi mamá es una irresponsable, mi mamá está loca, en fin, tampoco algunos no tenían recuerdo de su madre desde el punto de vista cariñoso, bueno, sí cariñoso, pero siento que no era una mujer, como no era una mujer de lo que se esperaba, pues sienten que fallaba. Entonces no quisieron venirse a la Ciudad de México, ellos tenían su vida en Querétaro, algunos ya estaban casados. Así que bueno, pues ellos se vienen con los más pequeños. Y don Miguel, bueno, ya don Miguel, sí, porque está un poco más mayor. Don Miguel compra una casa que todavía está en pie, todavía existe, prácticamente tal y como la compró él, que antes se llamaba la calle del Indio Triste, ahora se llama calle del Carmen, es el número 5, que está en el centro histórico, a unas 5 cuadras de Palacio Nacional. Ahora está en un estado más o menos, es propiedad privada. Y ahora lo que pasa es que está lleno son unas tiendas de cosas muy baratitas, así de cosméticos muy baratitos. Así que si te quieres ir a comprar unos cosméticos a la calle del Carmen número 5, pues en el centro histórico de la Ciudad de México, pues a que sepas que eso era la casa de don Miguel y doña Josefa en la Ciudad de México, cuando ya una vez que salió ella del convento. O sea, en realidad estuvo enclaustrada o presa 5 años. 5 años. Y nunca reculó. O sea, nunca dijo que se arrepentía, nunca. Ella muy vehemente en sus convicciones, muy firme en ellos, ¿no? Don Miguel tiró más veleta, tiraba al sol que más le alumbraba, no, ella no. Así que por esa razón también nos queda nos queda un poco de ilógico los quereres con Nacho, porque no es congruente. Además, aquí entre nos, si en el México actual casi nunca encuentras un señor que le haga caso a su mujer, imagínate en aquellos años donde las mujeres no eran personas, eran apéndices familiares. Y ahí la que dominaba era. Por eso,
había un canónigo que hacía pues, reportes, informes, que se llamaba don Mariano Bernstein, que era el que estaba más informado, que era un bibliógrafo del siglo XIX, que de hecho casi toda la referencia histórica tiene que ver con él. Yo creo que, me pregunto si será un ancestro de Lisa Bernstein, y por eso Lisa Bernstein estará siempre al pendiente de toda la información y es tan buena investigadora. A lo mejor le viene del ADN. Bueno, el caso es que este señor Bernstein alucinaba en colores a Josefa. En prisión ya veía la forma de seguir apoyando. Fíjate, en prisión. Bueno, en el convento. Por fin sale, porque ya don Miguel pidió y rogó y negoció que Josefa saliera. Sale Josefa, pues le siguió. Para esto llega un momento que el movimiento insurgente triunfa y se declara la independencia en junio de 1821. Entonces, pero Josefa seguía. Josefa seguía en lo mismo. Cuando antes del movimiento insurgente, ella, por ejemplo, volvimos a lo mismo de los dulces, pero esta vez fue más lista, porque en lugar de mandarlos por escrito para que no identificaran la letra, como había sido el error anterior, pues entonces esta vez de las cosas de prensa o sí, alguna publicación las recortaba y con engrudo, ya sabes que el engrudo se hace con harina y agua, se pegan, las pegaba y con eso mandaba los mensajes. Porque si los detectaban, entonces ya no podían descubrir la letra. Algún idiota dice, es que porque no sabía leer y escribir. Estudió en el Colegio de las Vizcaínas, que son jesuitas. En fin. Pues eso, Josefa seguía en sus 13. Bueno, ¿cómo sería Josefa? Las tertulias, por supuesto, se siguieron haciendo, porque ella era una mujer muy política. Entonces, cuando ya por fin se asienta el movimiento de la revolución y que entra Iturbide, por ejemplo, nombra a Miguel en un puesto. En un momento donde cuando quedan vacíos, que en la Junta del Senado, que si la Junta no sé qué, pues ahí estaba, pues que era el más ordenadito, el que mejor llevaba los dineros. La verdad era una gente, o sea, se le considera una persona muy honesta. Entonces, bueno, pues llamaban a Miguel. Pero pues detrás de Miguel estaba Josefa. Y Josefa, por ejemplo, le decía a Miguel, hazte masón. Josefa, a mí eso no me interesa. Porque todos los masones en ese momento tenían toda la información, estaban digamos así, en la olla que se meneaba. Y ella quería ser masón, pero pues es que los masones no aceptaban, las logias masónicas no aceptan mujeres. Ni siquiera creo que ahora no aceptan mujeres. Imagínate. Así que ella estaba, todo lo que ella no podía hacer, Miguel, hazte masón. Miguel, inscríbete acá. Miguel, publica acullá. Y la otra, sí, Josefa. Sí, Josefa. Sí, Josefa. Por eso el Bernstein, la alucinaba. Decía, eso es peor que Ana Bolena. Yo creo que ni siquiera nunca conoció a Ana Bolena el señor, pero bueno, ya dijo que era tan mala como Ana Bolena. Digo, pues dependiendo a quién estás hablando. Si le dice a Isabel, Ana Bolena era la buena, pero en fin. El caso es que don Mariano Bernstein no quería a doña Josefa y siempre andaba publicando cosas feas de ella. Es una de las personas que se conocen los chismes por él. Bueno, pues, ¿cómo se las gastaba doña Josefa? Que Agustín de Iturbide, cuando entra el imperio y se hace emperador Agustín de Iturbide, otro mañoso, es que me cae recuerdo, le ofrece ser miembro de su corte imperial. Y doña Josefa, así con toda su pancha, le dice, yo soy reina de mi casa y no me gusta ser criada en casa ajena. Así se las gastaba Pepa. Otra, por ejemplo, después, o sea, como todo eso, después de que había quedado todo hecho un desbarajuste porque era un berenjenal eso después del movimiento insurgente, pues México estaba devastado, esa es una guerra que costó 600,000 muertos, más o menos se calcula, que afectó a todo el país,
Todavía además, acuérdate que todavía el norte de México pertenecía a la Nueva España, en este caso ahora a México. Entonces, como eso todavía se está ajustando, lo que sí se desata es un movimiento antiespañol tremendo, o sea, antigachupín. Y había un mercado en el Parián, cerca del Zócalo, están todos los comerciantes donde estaban los arcos. Bueno, dentro del Zócalo, que ahora ya estaba desolado, había un mercado, y en ese mercado muchos de ellos eran españoles ricos, y esas mercancías eran de importación, o sea, venían los de la nao de China, que si el mantón de Manila, que si las perlas de no sé dónde, que en fin, de Europa, de Asia, que si las sedas de China, en fin. Entonces, allí hay un saqueo y terminan incendiando, o sea, por ese odio contra los españoles, terminan incendiando y saqueando el mercado del Parián, así se llamaba. Y en este motín terminan afectando, así como cuando suceden estas olas de violencia en Los Ángeles, Nueva York, cuando han atacado a alguien, normalmente casi un afroamericano, que termina incendiándose todo y de repente ya se confunde una cosa con la otra. Bueno, pues así pasó. Entonces, a ver, una cosa es que doña Pepa y don Miguel estuvieran muy conscientes del movimiento y de la insurgencia y del nacer que esto había que poner en orden, nacer de la patria, y que le caían gordos los gachupines. Y otra cosa era que ya sin estar en un movimiento armado, fueran a quemar y afectar no solamente a estos comerciantes, sino a otros. O sea, otros que ni vela tenían en el entierro, el que vendía el pescado, ahí la indita que tenía sus nopalitos. O sea, fue ahí una escabechina, hubo muchas víctimas, y estaba muy indignada Josefa. Para que te veas. ¿Te acuerdas que ya te había dicho que la casa del Carmen, de la calle del Carmen, bueno, ahora se llama calle del Carmen, está muy cerca de Palacio Nacional? Bueno, pues alguien que visitaba mucho esa casa, esas tertulias, era Guadalupe Victoria. Para los que no sepan quién es Guadalupe Victoria o quién fue Guadalupe Victoria, fue el primer presidente de México. Entonces, ya siendo presidente, después de que Iturbide se fue, llega Guadalupe Victoria y a la tertulia que siempre era bienvenido, siempre que si le volvemos a lo mismo, que si el café, que si el bizcocho, que si los dulcecitos de leche, que le sirvo, que se toma, no quiero otra copita, no quiero un anís, no quiero un mezcal, no quiero un coñac. Ay, sí, Pepita, muchas gracias. No, pues, bueno, pues en esta vez, pues no lo recibió y lo corrió a don Guadalupe Victoria, que cómo era posible después de lo que había pasado allí, porque cómo iba a recibir en su casa a que había permitido semejante salvajada, cuando ya estaba poniendo en paz. Bueno, lo corrió de la casa. Y don Miguel, Pepa, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué no ves que este señor? Pues sí, Pepa, estoy de acuerdo contigo, pero así no se hacen las cosas. Ya se va corriendo detrás de Guadalupe Victoria para pedirle disculpas, entre otras cosas porque era su jefe. Es que también la Pepita también se las gastaba. Tenía armas, toma, Pepita. Pues así, nuestra Josefa fue Josefa desde el inicio de su vida hasta el final. Nunca dio un paso para atrás ni para tomar impulso. Y pues, ¿cómo murió? Pues como ya había quedado muy afectada por los 5 años que estuvo en los conventos, sobre todo en uno de ellos que era muy frío y en unas condiciones muy... Pues finalmente era una prisión, con ciertas prerrogativas, no como un prisionero de calabozo, pero más o menos por ahí. Entonces, pues eso le afectó muchísimo en las vías respiratorias, y ella muere un 2 de marzo de 1829, con la satisfacción, por supuesto, de haber visto México independiente, de haber visto que todo por lo que luchó y por lo que ella estaba cometiendo estaba tomando forma. Ay, si Josefa nos viera ahora, menuda tristeza le entraba. En fin, el caso es que, pues esta es la historia de nuestra Pepita. Y como la vez pasada tuvimos mucho éxito con la receta, también te voy a dar
la receta de los dulces que posiblemente Josefa le pudo haber dado a Nacho, que le gustaban tanto y con las que conspiraba. Son dulces de leche. Son muy fáciles de hacer, solo necesitamos tiempo y tampoco es de dieta. Te voy a dar los ingredientes. Son 2 litros de leche. Necesitamos una cacerola gorda o ancha y honda. En ella vas a vertir 2 litros de leche y el kilo de azúcar. Eso es a fuego alto y nunca dejes de mover con la cuchara de palo o de plástico que permita que se desprenda después. No, pero que aguante el calor. Entonces no debes de dejar de mover nunca, jamás, porque si no se pega. Así que después, de pasados unos 30 minutos, retiras las hojas de limón que ya soltaron su sabor y sigues moviendo la mezcla. Esto tardará unas 2 horas, 1 hora y media, 2 horas aproximadamente, pero tienes que ir tomando el punto cada vez que tomes un poco de mezcla y la viertas en un poquito de agua fría. Si se disuelve, todavía no está. Tiene que quedarse una bolita o una masita compacta que ya no se disuelva. En ese momento retiras del fuego. Sigues moviendo la mezcla, aún retirando del fuego, la sigues moviendo. Ahora lo que vas a hacer es entibiarla, pero sin dejar de mover. Ese es el gran secreto. Y una vez que ya has visto que tiene la temperatura con la que puedas trabajar con las manos, humedece las manos para formar unas bolitas o la forma que desees. Puedes ponerle, por ejemplo, nuez, como se utiliza hoy en día. Bueno, pues estos son los dulces con los que muy probablemente doña Josefa halagaba a don Ignacio y a todos sus invitados en sus tertulias conspiratorias. Y además es una receta muy tradicional y muy antigua, muchísimo más antigua que la época de la independencia. Pero hasta el día de hoy, estos dulces llamados jamoncillos de leche siguen haciendo nuestras delicias. Y sí, te dan ganas de conspirar, pero de sabor. Bueno, espero que te haya gustado esta historia. Te espero en la próxima cápsula de Chismeando con la Historia. ¿Y tú quieres que sea alguien especial? ¿Tu personaje favorito? ¿De qué país? ¿De Colombia, de México, de Venezuela, de Estados Unidos, de Singapur, de Alemania, de Francia, de Rusia, de donde quieras? Siempre habrá un personaje al que le podamos sacar sus trapitos al sol. No te olvides dejarme tu comentario, darme tu like, suscribirte y activar la campanita para que estés al pendiente del próximo vídeo y compartir en tus redes. Muchas gracias. Hasta luego.